Hay algo en la historia del mundo que no te han contado completo, no porque alguien lo haya escondido deliberadamente, sino porque vivimos demasiado rápido como para detenernos a mirar desde el principio. Y cuando miras desde el principio, desde donde todo realmente comienza, descubres que el conflicto que hoy ves en las noticias, ese enfrentamiento entre Israel e Irán, que parece moderno, geopolítico, ideológico, tiene raíces que van mucho más atrás que cualquier tratado político, mucho más atrás que el siglo XX, mucho más atrás incluso que cualquier religión organizada tal como la conocemos hoy. Todo comenzó con un hombre que oyó una voz en el desierto, que dejó su tierra, su parentela y la casa de su padre para obedecer algo que no podía ver con los ojos. Un hombre que amó a dos mujeres, que tuvo dos hijos y que sin saberlo del todo, o quizás sabiéndolo profundamente, plantó en la historia humana una semilla de promesa y una semilla de tensión que hasta el día de hoy no ha terminado de germinar. Ese hombre fue Abraham. Y lo que voy a compartir contigo en este video ilumina algo que casi nadie se detiene a observar, que el conflicto entre Israel e Irán no es simplemente un conflicto de estados, de petróleo, de religiones enfrentadas, de hegemonía regional. Es el eco, profundo, antiquísimo, resonante, de una fractura que ocurrió hace más de 4000 años en el corazón de una sola familia, una fractura que la Biblia registró con una precisión que asombra, que la historia confirma y que el espíritu humano todavía siente sin poder explicar del todo por qué. Pero aquí hay algo que quiero que notes desde el principio mismo. Esto no es un video de odio hacia ningún pueblo, no es propaganda, no es política disfrazada de teología. Es una búsqueda honesta de comprensión, porque si hay algo que el texto bíblico enseña con consistencia es que Dios no trata a las naciones como bloques abstractos, sino como familias extendidas, como historias vivientes, como destinos entrelazados que Él sostiene con paciencia y propósito. Y para entender lo que está ocurriendo hoy entre dos de las naciones más mencionadas en la profecía bíblica, necesitas entender lo que ocurrió primero. Necesitas volver al momento exacto en que dos hermanos se separaron. Necesitas escuchar lo que la Escritura dice, que Dios mismo prometió sobre cada uno de ellos, y necesitas preguntarte, con honestidad, si lo que ves en el mundo actual es caos, o si es el cumplimiento de algo escrito hace milenios. Quédate, porque lo que viene a continuación cambia la manera en que lees el periódico, la manera en que entiendes la Biblia, y quizás también la manera en que entiendes tu propio lugar en esta historia. Hay una escena en el libro de Génesis que casi siempre se lee demasiado rápido. Es una escena que involucra a una mujer que llora en el desierto, a un niño que tiene sed y a un ángel que desciende para hablarle. Pero antes de llegar a esa escena necesitamos retroceder un poco más. Necesitamos entrar a la historia en el momento en que todo todavía parecía posible. Abraham, cuyo nombre original era Abram, vivía en Ur de los Caldeos. Ur, una ciudad en el territorio que hoy conocemos como Irak, en la región de la antigua Mesopotamia, a poca distancia de lo que hoy es el sur de Irán. Esto no es un detalle menor. La geografía del origen de Abraham ya nos habla de algo, que este hombre no nació en la tierra prometida, nació en el corazón del mundo antiguo, en una región que los persas, los antepasados de los iraníes de hoy, también llamaban suya. Cuando Dios llamó a Abraham y le dijo: «Sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré», Génesis 12:1, estaba iniciando un movimiento que no era solo geográfico, era un movimiento de identidad, de separación, de distinción. Dios estaba separando a un hombre del mundo que lo había formado para crear, a través de él, algo completamente nuevo. Una nación que no existía todavía, un pueblo que sería diferente a todos los demás pueblos del mundo antiguo. Y Abraham obedeció, salió, viajó, llegó a Canaán, y allí Dios le hizo una promesa que los siglos no han podido borrar. A tu descendencia daré esta tierra. Una promesa territorial, una promesa generacional, una promesa con peso eterno. Pero aquí está la primera grieta en la historia. Abraham y su esposa Sara eran viejos, muy viejos, y la promesa de una descendencia parecía biológicamente imposible. Y fue entonces cuando Sara tomó una decisión que, en apariencia, era una solución práctica, una decisión completamente aceptada en la cultura del cercano Oriente Antiguo. Tomó a su sierva egipcia, una mujer llamada Agar, y se la dio a Abraham como esposa secundaria para que pudiera tener un hijo a través de ella, y así nació Ismael.
Este es el punto donde la historia del mundo dio un giro que todavía sentimos. Ismael no fue un accidente. Ismael fue el fruto de la fe impaciente de un hombre que amaba a Dios, pero que, en un momento de duda, permitió que la lógica humana tomara el lugar de la espera divina. Y Dios, y esto es lo que debes notar con toda atención, Dios no rechazó a Ismael. Dios lo vio, Dios lo reconoció. Dios hizo también una promesa sobre él, pero esa promesa era diferente. Y la diferencia entre las dos promesas es la diferencia entre dos mundos que hasta hoy no han podido reconciliarse del todo. Espera un momento más, porque lo que sigue conecta ese nacimiento antiguo con la nación que hoy llamamos Irán, y lo que viene es uno de los hilos más sorprendentes de toda la narrativa bíblica. Para entender por qué Irán aparece en esta historia, necesitamos hablar de los persas, y para entender a los persas necesitamos entender quiénes eran desde el punto de vista bíblico y genealógico, porque la Biblia no es solo un libro de historias morales, es también un documento histórico y genealógico que traza con una precisión asombrosa el origen de los pueblos que rodearían a Israel a lo largo de toda su historia. Génesis capítulo 10, conocido por los eruditos bíblicos como la Tabla de las Naciones, registra la descendencia de los tres hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Es de esta lista que se derivan todos los pueblos del mundo conocido para la narrativa bíblica. Y cuando llegas a la descendencia de Sem, encuentras algo notable. Los semitas, de quienes descienden tanto los hebreos como los árabes, comparten un tronco genealógico común que se ramifica precisamente en el período de Abraham. Pero los persas, los antepasados directos de los iraníes modernos, tenían una identidad genealógica más compleja. Los elamitas, que habitaban la región de lo que hoy es el suroeste de Irán, eran considerados descendientes de Elam, hijo de Sem, según Génesis 10:22. Esto significa que en el registro bíblico los persas elamitas y los hebreos compartían ascendencia semítica. Eran, en cierto sentido, familia lejana, pero la historia humana rara vez respeta los árboles genealógicos. Y en el transcurso de los siglos, lo que comenzó como parentesco se convirtió en rivalidad, y lo que comenzó como rivalidad se convirtió en enemistad histórica. Hay un episodio en el libro de Génesis que frecuentemente se omite en las discusiones populares sobre Abraham, pero que es absolutamente fundamental para entender lo que estamos explorando. En Génesis capítulo 14, Abraham interviene militarmente en un conflicto regional para rescatar a su sobrino Lot, quien había sido tomado cautivo por una coalición de reyes. Entre esos reyes, y esta es la parte que casi nadie señala, estaba Kedorlaomer, rey de Elam, el rey de los elamitas, el rey del territorio que hoy es Irán. Abraham derrotó a Kedorlaomer, liberó a Lot y fue bendecido por Melquisedec, el sacerdote de Dios Altísimo. Pero este primer encuentro entre Abraham y la potencia elamita fue, en esencia, un conflicto, una victoria del portador de la promesa sobre el poder que operaba desde el este. ¿Es esto solo historia antigua o es el primer capítulo de un conflicto que todavía no ha cerrado su último párrafo? Y es en este punto donde todo empieza a tener sentido de una manera que da vértigo. Porque si avanzamos unos siglos en la historia bíblica, encontramos que el imperio persa, el gran sucesor de los elamitas en términos de poder regional, se convirtió en el principal escenario del libro de Esther, una historia sobre un intento de genocidio contra el pueblo judío, orquestado desde el corazón del imperio persa. Una historia cuya sombra, muchos estudiosos de la profecía argumentan, se proyecta directamente sobre el presente, pero antes de llegar allí necesitamos volver a ese momento en el desierto. Necesitamos escuchar lo que Dios le dijo a Agar sobre su hijo Ismael, porque en esas palabras, pronunciadas hace más de 4000 años, hay una descripción tan precisa del papel que ese linaje jugaría en la historia que cuando la lees hoy con el mapa del Medio Oriente frente a ti, se te hiela la sangre de la comprensión. Hay verdades que la institución religiosa, cualquier institución religiosa, tiende a simplificar, no siempre por malicia, a veces simplemente porque la profundidad es incómoda, porque obliga a hacerse preguntas que no tienen respuestas fáciles, porque desafía las categorías ordenadas en las que preferimos organizar nuestra fe. Pero el texto bíblico en sí mismo no tiene miedo de la complejidad. El texto bíblico, cuando lo lees con honestidad, sin filtros doctrinales que fuercen las palabras hacia conclusiones predeterminadas. Es un documento extraordinariamente matizado, lleno de tensiones, de paradojas, de personajes que son simultáneamente héroes y humanos fallibles, de promesas que se cumplen de maneras que nadie anticipó. Y la historia de Agar e Ismael es una de esas verdades que necesitan ser leídas con ojos abiertos. Cuando Sara trató a Agar con dureza, Génesis 16:6 dice que Sara la afligió.
Agar huyó al desierto, y allí, en la soledad del desierto, un ángel del Señor la encontró. Esto es significativo en sí mismo. El primer ser humano en la Biblia a quien se le aparece el ángel del Señor, una expresión que los teólogos identifican frecuentemente con una manifestación de la presencia divina, no es un patriarca, no es un profeta, es una sierva egipcia, embarazada y sola, que huye del maltrato. El ángel le dice: «Vuelve a tu señora y sométete a su autoridad». Y luego le hace una promesa sobre su hijo: «Multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud». Y luego, y estas son las palabras que necesitas escuchar con mucha atención, dice sobre Ismael: «Será un hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y habitará frente a todos sus hermanos». 4000 años después, lee esas palabras y mira el mapa del Medio Oriente. Mira la historia de los pueblos árabes, mira los conflictos que rodean la región donde habitan los descendientes de Ismael. No digo esto como juicio, lo digo como observación, porque la Escritura aquí no está maldiciendo a Ismael, está describiendo una naturaleza, un destino, una tensión inherente que marcaría su linaje. Y aquí viene algo que casi ningún predicador explica en detalle. Ismael fue circuncidado. Dios mismo instruyó que Ismael fuera incluido en el pacto de la circuncisión junto con Abraham. Génesis 17:23 es explícito. Y Abraham tomó a su hijo Ismael y a todos los nacidos en su casa, y circuncidó la carne de su prepucio en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Ismael tenía 13 años cuando esto ocurrió. Isaac todavía no había nacido. ¿Qué significa esto? Significa que Ismael no era un outsider del plan divino. Era parte de la familia del pacto, aunque no el portador de la promesa central. Y esa distinción, ser parte de la familia sin ser el heredero de la promesa, es quizás la fuente más profunda de la tensión que seguiría por generaciones. Porque cuando Isaac finalmente nació, el hijo que Dios había prometido desde el principio, el hijo de Sara, algo cambió en la dinámica familiar. Sara vio a Ismael burlarse o reír de Isaac. La palabra hebrea es ambigua y ha sido interpretada de diversas maneras, y exigió que Agar e Ismael fueran expulsados. Abraham estaba profundamente perturbado. El texto dice que esto fue muy doloroso para Abraham a causa de su hijo. Y Dios tuvo que decirle específicamente que obedeciera a Sara, asegurándole al mismo tiempo que también de Ismael haría una gran nación porque era su descendiente. Y así ocurrió. Agar e Ismael fueron expulsados al desierto de Beerseba. El agua se acabó. El niño comenzó a morir de sed. Agar lo dejó debajo de un arbusto porque no podía soportar verlo morir. Y fue entonces cuando el ángel de Dios volvió a aparecer, cuando Dios abrió los ojos de Agar y ella vio un pozo de agua, y cuando Dios repitió su promesa: «Levántate, toma al niño y asegúralo de tu mano, que yo lo pondré por una gran nación». Pero aquí está el detalle que casi nadie ha señalado con suficiente énfasis. Génesis 21:20-21 dice que Ismael creció en el desierto y se hizo tirador de arco, y habitó en el desierto de Parán. El desierto de Parán es la región entre Egipto y Arabia, y el texto dice que su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. El linaje de Ismael se expandió hacia el sur y el este, hacia Arabia, hacia las regiones que hoy constituyen el corazón del mundo árabe e islámico, y los 12 príncipes que Dios prometió que descenderían de Ismael, Génesis 25:16 los nombra específicamente, se convirtieron en los padres de las naciones árabes que rodearían a Israel por todos sus costados a lo largo de toda la historia bíblica. Pero Irán no es árabe, Irán es persa. Entonces, ¿cómo se conecta todo esto? ¿Dónde entra Persia en esta historia? Para responder esa pregunta necesitamos hacer algo que muy pocos hacen cuando estudian el conflicto entre Israel e Irán. Necesitamos leer el libro de Esther con ojos de historiador, con ojos de profeta y con ojos de alguien que vive en el siglo XXI y ve los titulares de las noticias. El libro de Esther es la historia más políticamente densa de todo el Antiguo Testamento. Transcurre completamente dentro del Imperio persa, en la ciudad de Susa, la capital, durante el reinado de Asuero, que la mayoría de los historiadores identifican con Jerjes I, quien gobernó el imperio persa aproximadamente entre el 486 y el 465 a.C. El imperio persa, en esa época, era la superpotencia del mundo conocido. Abarcaba desde la India hasta Etiopía, según el propio texto bíblico, y en el corazón de ese imperio había una minoría, los judíos, deportados de su tierra, dispersos entre las naciones, viviendo en el exilio que comenzó con la caída de Jerusalén.
y entre esos judíos había una joven llamada Esther. Su nombre hebreo era Hadasa, y su primo y tutor Mardoqueo, ambos descendientes de la tribu de Benjamín. Ahora bien, aquí entra en escena el personaje que muchos consideran el primer antisemita documentado en la historia bíblica, Amán el Agageo. Amán era el primer ministro del rey Asuero. Era, en términos prácticos, el segundo hombre más poderoso del mundo. Y Amán odiaba a Mardoqueo con una intensidad que el texto describe como algo que fue más allá del insulto personal y se convirtió en odio racial y existencial. ¿Por qué Mardoqueo no se inclinaba ante Amán? El texto simplemente dice que Mardoqueo era judío, que su identidad, su fe, su pertenencia al pueblo de la promesa le impedía postrarse ante un hombre cuya genealogía, ser Agageo, descendiente de Agag, rey de los amalecitas, era precisamente la de los enemigos históricos de Israel. Y aquí está la conexión que muy pocos trazan. Los amalecitas eran descendientes de Esaú, el hermano gemelo de Jacob, el mismo Jacob que fue renombrado Israel, lo que significa que el conflicto entre Amán y Mardoqueo en Persia no era solo un conflicto político, era la continuación de una enemistad que venía de la guerra entre los hijos de Esaú y los hijos de Jacob, una guerra que, a su vez, era el eco de la tensión entre dos hermanos que desde el vientre de su madre habían luchado el uno contra el otro, y los hijos luchaban dentro de ella. Génesis 25-22. Rebeca sintió esa lucha antes de que sus hijos nacieran, y Dios le dijo: «Dos naciones hay en tu vientre, y dos pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Esaú y Jacob, el mayor y el menor, el que vendió su primogenitura por un plato de lentejas, el que fue bendecido por su padre con engaño o con destino, según como leas la historia». Y cuando Esaú descubrió que Jacob le había tomado la bendición, el texto dice algo devastadoramente simple: «Y aborreció Esaú a Jacob». Ese odio atravesó generaciones, llegó a Persia en la forma de Amán, y el plan de Amán no era solo castigar a Mardoqueo, era destruir a todo el pueblo judío en todo el imperio persa, en todos los 127 territorios que el rey Asuero gobernaba, exterminar a todos los que eran del pueblo de Mardoqueo. El texto de Esther 3:6 es explícito: Amán quería destruirlos a todos. ¿Te suena familiar? ¿No has escuchado este lenguaje antes? ¿No has leído en los titulares declaraciones que hablan de la eliminación del Estado de Israel pronunciadas desde Teherán? La misma Teherán que está construida sobre las ruinas de la antigua Susa, la capital del imperio persa, donde Amán formuló su plan de exterminio. La historia no se repite exactamente, pero a veces rima con una precisión que hiela el alma. Pero la verdad va aún más lejos, y lo que viene en el siguiente capítulo de esta exploración es quizás el elemento más sorprendente de todo lo que hemos visto hasta ahora. Hasta aquí hemos trazado las líneas genealógicas y narrativas que conectan el conflicto entre Israel e Irán con las historias de Abraham, Ismael, Isaac, Jacob, Esaú y el imperio persa. Pero hay una dimensión de esta historia que raramente se examina con la profundidad que merece: el papel específico que los profetas bíblicos le asignan a Persia, a Irán, en la narrativa del fin de los tiempos. Y aquí quiero ser cuidadoso. No voy a hacer especulaciones sensacionalistas, no voy a señalar fechas o afirmar certezas que nadie puede tener. Lo que voy a hacer es leer lo que el texto dice, compararlo con lo que la historia registra y dejar que tú mismo saques tus conclusiones. El profeta Ezequiel, escribiendo en el siglo VI a.C., registra en los capítulos 38 y 39 de su libro una de las profecías más debatidas de toda la Biblia, la profecía de Gog y Magog. En ella, Dios habla a través de Ezequiel sobre una coalición de naciones que vendrá contra Israel en los últimos días, cuando el pueblo de Israel haya sido reunido en su tierra. Y en esa coalición de naciones el texto menciona explícitamente a Persia, en hebreo Paras, junto con Etiopía y Libia. Ezequiel 38:5 dice: Persia, Etiopía y Libia con ellos, todos con escudo y yelmo. Paras, Persia, Irán, mencionado por nombre en una profecía sobre una confrontación futura con Israel escrita hace más de 2500 años. Ahora bien, los eruditos debaten si esta profecía es puramente simbólica, si ya se cumplió en algún evento histórico del pasado o si apunta a un evento futuro. Eso es una discusión legítima y compleja. Pero lo que nadie puede
puede negar es que Ezequiel, escribiendo en el siglo VI a.C., asoció a Persia con una oposición futura a Israel de una manera que resulta extraordinariamente resonante cuando lees las noticias de hoy. Pero antes de explorar esa dimensión profética, necesitamos entender algo que la mayoría de la gente no sabe, que la relación entre Persia e Israel en la Biblia no fue siempre de enemistad. Hubo un momento extraordinario y frecuentemente subestimado, en que un rey persa fue el instrumento de la salvación de Israel. Y ese momento nos habla de algo profundo sobre la manera en que Dios trabaja en la historia. El rey Ciro de Persia, conocido como Ciro el Grande en la historia secular, conquistó Babilonia en el año 539 a.C. y en el primer año de su reinado emitió un decreto que permitía a los judíos exiliados regresar a su tierra y reconstruir el templo en Jerusalén. Este decreto está registrado tanto en el libro bíblico de Esdras como en el famoso Cilindro de Ciro, un artefacto arqueológico conservado en el Museo Británico de Londres y considerado uno de los primeros documentos de derechos humanos de la historia. Pero hay algo todavía más sorprendente. El profeta Isaías, escribiendo más de 150 años antes de que Ciro naciera, mencionó al rey Ciro por nombre. Isaías 44:28 dice: «El que dice de Ciro, es mi pastor, y él cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo, serás fundado». Y en Isaías 45:1, «Así dice el Señor a su ungido, a Ciro, al que yo tomé por su mano derecha». Dios llamó a Ciro, un rey persa, un rey que no pertenecía al pueblo de Israel, su ungido, su pastor, su instrumento. Esto es profundamente desconcertante para cualquier teología que dibuje líneas demasiado rígidas entre los pueblos. Dios utilizó a un rey de Persia para cumplir su promesa de restauración hacia Israel. ¿Y qué significa esto para hoy? Significa que el Irán moderno también podría ser, en algún momento que no podemos prever, un instrumento de restauración en lugar de oposición. No tengo esa respuesta. Nadie la tiene con certeza, pero la pregunta en sí misma es profundamente importante, porque nos recuerda que la historia bíblica no divide el mundo en buenos y malos de manera permanente y estática. Divide el mundo entre aquellos que operan dentro del propósito de Dios y aquellos que operan en oposición a él, y esa división no sigue necesariamente las líneas de las naciones o los grupos étnicos. Hay algo más que necesitamos examinar y es quizás lo más impactante de todo lo que hemos compartido, algo que la profecía del libro de Daniel arroja sobre el conflicto entre las naciones del este y el pueblo de Israel, algo escrito mientras el profeta estaba literalmente en la capital del imperio persa, en la corte de los mismos reyes de quienes hemos estado hablando. Daniel estaba en Babilonia cuando llegaron los persas, vivió la transición del imperio babilónico al imperio persa desde adentro, y desde esa posición única, en el corazón del poder mundial de su época, recibió visiones que, según el texto, abarcan desde su presente hasta el tiempo del fin. En Daniel capítulo 8, el profeta tiene una visión que él mismo describe como perturbadora, como algo que lo dejó enfermo durante días. La visión involucra un carnero con dos cuernos que embestía hacia el occidente, hacia el norte y hacia el sur, y ninguna bestia podía resistirle. Luego aparece un macho cabrío que viene desde el occidente por la faz de toda la tierra sin tocar el suelo y destruye al carnero. El texto bíblico no nos deja adivinar la interpretación. El ángel Gabriel se la explica a Daniel directamente. El carnero que viste tiene dos cuernos y representa a los reyes de Media y de Persia, Media y Persia, el imperio medo-persa, los antepasados directos de los iraníes de hoy. Y el macho cabrío es identificado como Grecia, la potencia que vendría del occidente para destruir al imperio persa, lo cual ocurrió históricamente con Alejandro Magno en el siglo IV a.C., con una precisión tan exacta que los escépticos han utilizado este capítulo para argumentar que fue escrito después del hecho, aunque la datación del texto no lo admite sin violentar la evidencia. Pero lo que más importa para nuestra reflexión no es la precisión histórica de esta profecía, sino el marco conceptual que establece que las grandes potencias del Este, identificadas por nombre con el territorio que hoy es Irán, forman parte de una narrativa profética que Daniel veía como conectada directamente con el pueblo de Israel y con el tiempo del fin. Y aquí está el detalle que casi nadie ha señalado con suficiente claridad. Cuando Daniel recibió estas visiones, estaba orando, estaba en ayuno y oración, intercediendo por su pueblo, y el ángel Gabriel le dijo que había sido enviado en respuesta a tus palabras. La conexión entre la intercesión de Israel, los movimientos de las naciones y el propósito de Dios en la historia es explícita en el libro de Daniel. No es una coincidencia teológica, es la estructura misma de cómo funciona el mundo, según la perspectiva bíblica. Es
Eso nos lleva a una pregunta que conecta directamente con el mundo en que vivimos hoy. ¿Es lo que vemos en las noticias simplemente geopolítica o hay una dimensión invisible que la Biblia llama principados y potestades, una guerra espiritual que se manifiesta en los conflictos de las naciones? Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si esto es verdad y millones de personas a lo largo de la historia han creído que lo es, entonces el conflicto entre Israel e Irán no es solo un conflicto entre dos naciones. Es la manifestación visible de una guerra que comenzó mucho antes de que existieran esas naciones. Una guerra que tiene su raíz no en el petróleo ni en la política, sino en la pregunta que cada civilización debe responder tarde o temprano. ¿Quién está en el centro de la historia? ¿Quién es el portador de la promesa? Pensemos en lo que significa esto para el mundo en que vivimos hoy, no en términos abstractos, sino en términos concretos, observables, visceralmente presentes. Israel es hoy una nación de aproximadamente 9 millones de personas en un territorio del tamaño del estado de Nueva Jersey. Está rodeada de naciones que en diversas combinaciones y momentos han cuestionado su derecho a existir. Irán, en particular, ha sido durante décadas la voz más consistente y más ideológicamente articulada de esa oposición. No como una disputa por tierra, Irán no comparte frontera con Israel, sino como una oposición existencial, filosófica, teológica. Una oposición que tiene que ver con la identidad de cada uno de estos pueblos y con la narrativa que cada uno de ellos utiliza para justificar su presencia en la historia. El régimen de Teherán habla de Israel como el régimen sionista, que debe ser borrado del mapa. Israel habla del programa nuclear iraní como una amenaza existencial. Los dos países han estado en un estado de guerra fría, con episodios de guerra caliente a través de proxies durante décadas, y en cada uno de esos enfrentamientos hay un eco, aunque sea tenue, de algo que comenzó hace 4000 años. Pero hay algo que me parece importante decir con claridad aquí: el pueblo iraní no es su régimen, así como el pueblo israelí no es solo su gobierno. Los iraníes son herederos de una de las civilizaciones más antiguas y más ricas del mundo. Persia produjo matemáticas, arquitectura, poesía, filosofía. El libro de Esther nos presenta a un rey persa que al final protegió a los judíos. La historia del imperio persa en la Biblia es compleja, matizada, llena de figuras tanto de oposición como de colaboración con el propósito divino. Y hay algo más que merece ser dicho. En Irán hoy hay uno de los movimientos de conversión al cristianismo más activos del mundo islámico. En silencio, en secreto, bajo una persecución que no aparece en las noticias del mundo, miles y quizás cientos de miles de iraníes han elegido seguir a Jesús. Han encontrado en el Evangelio algo que su corazón buscaba. Han cruzado la frontera más difícil, no la frontera geográfica, sino la frontera religiosa e identitaria, y han dicho que el amor de Dios es más grande que la enemistad de las naciones. ¿No es eso en sí mismo una forma de cumplimiento profético? ¿No es eso precisamente lo que Isaías anunció cuando dijo que en los últimos días habría hijos de Dios de todas las naciones y lenguas? ¿No es eso lo que Pablo escribió cuando dijo que ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos son uno en Cristo Jesús? La fractura que comenzó con Abraham no tiene que ser la última palabra. La enemistad que se plantó con la separación de Ismael e Isaac no tiene que ser eterna. La rivalidad que se intensificó con Esaú y Jacob, que se prolongó en Persia con Amán y Mardoqueo, que se proyecta en la geopolítica del siglo XXI, esa rivalidad tiene un antídoto. Y ese antídoto el texto bíblico lo anuncia con consistencia. No es político, ni militar, ni diplomático. Es espiritual. Es la reconciliación que solo puede ocurrir cuando ambos linajes reconocen que pertenecen al mismo Padre. Hay una imagen en el libro de Génesis que me persigue. Es la imagen de Ismael e Isaac juntos en el funeral de su padre Abraham. Génesis 25:9. Y sepultaron a Abraham sus hijos Isaac e Ismael en la cueva de Macpela, los dos hijos del mismo padre, el portador de la promesa y el que fue separado, juntos, en el mismo lugar, en el mismo momento, para honrar al hombre que los había amado a los dos. Si alguna vez va a haber reconciliación entre estos linajes, quizás deba parecerse a ese momento. No una resolución política, no una victoria de uno sobre el otro, sino dos hijos que se encuentran frente a la tumba del padre y reconocen que los dos vienen del mismo lugar,
¿Qué hace esta historia con tu propia vida? ¿Qué tiene que ver el conflicto entre Israel e Irán, que parece tan remoto, tan geopolítico, tan ajeno, con tu alma, con tu camino, con las preguntas que llevas dentro, más de lo que imaginas? Porque la historia de Abraham no es solo la historia de un hombre en el Medio Oriente hace 4000 años. Es la historia de cada vez que la fe humana ha intentado adelantarse a Dios. Es la historia de cada vez que la impaciencia ha producido un hijo que luego se convierte en conflicto. Es la historia de cada vez que la tensión entre lo que Dios prometió y lo que humanamente parece posible ha llevado a alguien a tomar un desvío que tiene consecuencias imprevistas. ¿Cuántas veces has tomado ese desvío en tu propia vida? ¿Cuántas veces la impaciencia de tu fe ha producido un Ismael en tu historia? Algo que nació de ti, que lleva tu nombre, que no puedes desconocer, pero que no era exactamente lo que Dios tenía en mente. No te digo esto para condenarte, te lo digo porque la Biblia lo dice sin condenación. Abraham amó a Ismael con toda el alma, y Dios amó a Ismael también. El desvío no destruyó el plan, el desvío complicó el plan. El desvío añadió capas de consecuencia que viajan a través de las generaciones, pero el plan siguió adelante. Isaac nació, la promesa se cumplió, y al mismo tiempo Ismael fue bendecido. La gracia de Dios es lo suficientemente grande como para sostener tanto la promesa como el error, lo suficientemente grande como para incluir tanto a Isaac como a Ismael, lo suficientemente grande como para bendecir a un rey persa pagano llamado Ciro, lo suficientemente grande como para usar a una joven judía en el harén de un rey extranjero para salvar a su pueblo de la destrucción. La gracia de Dios no opera dentro de nuestras categorías de limpieza y orden. Opera dentro del caos de la historia humana, en los lugares que menos esperamos, a través de las personas que menos imaginamos. Y eso debería cambiarte, no levemente, profundamente, porque si Dios puede obrar a través de la complejidad de 4000 años de historia, de genealogías entrelazadas, de profecías que se cumplen en reyes que ni siquiera creen en el Dios que las pronunció, de conflictos que parecen sin solución y que sin embargo tienen al final la mano de un padre sosteniéndolos, entonces puede obrar también a través de la complejidad de tu historia, a través de tus Ismaeles personales, a través de tus fracturas familiares, a través de las promesas que todavía no se han cumplido, a través de las enemistades que llevas cargadas, quizás sin saber del todo por qué, quizás heredadas de generaciones anteriores que tampoco supieron exactamente de dónde venían. La transformación espiritual que este video intenta despertar en ti no es la de convertirte en experto en geopolítica bíblica. Es algo más sencillo y más profundo. Es la invitación a reconocer que vives dentro de una historia que es mucho más grande que tú, que esa historia tiene un autor, que ese autor es fiel aunque la trama sea complicada, y que tu papel en esa historia, por pequeño que parezca, es real. Cada vez que decides perdonar una enemistad ancestral que heredaste sin pedirla, estás tocando la historia de Isaac e Ismael. Cada vez que decides confiar en la promesa de Dios en lugar de fabricar tu propia solución, estás tocando la historia de Abraham en el desierto. Cada vez que decides ser un instrumento de reconciliación en lugar de perpetuar la división, estás tocando el corazón mismo del Evangelio. Y hay algo que los iraníes que hoy siguen a Jesús en secreto saben que muchos de nosotros, que nacemos en libertad religiosa y nunca la valoramos lo suficiente, hemos olvidado que el amor de Dios es más poderoso que la enemistad más antigua, que la sangre de Cristo reconcilia lo que la sangre de las generaciones ha dividido, que hay una paz que sobrepasa todo entendimiento, como dijo Pablo, que no depende de que los conflictos geopolíticos se resuelvan antes de que tú la recibas. Esa paz está disponible para ti hoy, no al final de un proceso, no cuando entiendas todo, no cuando la geopolítica se resuelva, ahora, en este momento, en el silencio que viene después de que este video termina y te quedas con estas ideas procesando en tu interior. Y ahora llegamos al final de este recorrido, no porque hayamos llegado al final de la historia, sino porque la historia aún está siendo escrita. Y tú, sí, tú que estás escuchando esto, eres un personaje dentro de ella. Lo que comenzó con Abraham no ha terminado. La promesa que Dios le hizo, que en él serían benditas todas las familias de la tierra, todavía está en proceso de cumplirse. Todas las familias, no solo Israel, no solo los pueblos árabes, no solo los iraníes, todas, sin excepción. La fractura entre Ismael e Isaac fue real. El conflicto entre Esaú y Jacob fue real. La oposición de Amán contra Mardoqueo fue real.
Las profecías de Ezequiel sobre Persia y la tierra de Israel son reales, sean simbólicas o literales, cumplidas en el pasado o apuntando al futuro. Todo esto es real, la tensión es real, el conflicto es real. No lo voy a romantizar ni a simplificar, pero también es real esto. En el capítulo final de la historia que la Biblia narra, no es ninguna nación la que tiene la última palabra, es Dios. Y Dios, según ese relato, no termina la historia con la victoria de un pueblo sobre otro. La termina con una ciudad que desciende del cielo, con una mesa donde se sientan personas de toda nación, tribu, lengua y pueblo, con un rey que no es judío, ni árabe, ni persa, sino que es, simultáneamente, el león de Judá y el cordero inmolado. No es una utopía política, es una promesa escatológica, es la afirmación de que la historia tiene un destino, que ese destino es bueno y que el camino hacia ese destino pasa inevitablemente por la cruz, el lugar donde la enemistad más profunda, la enemistad entre el ser humano y Dios, fue resuelta de una vez y para siempre. ¿Qué pasa entre Israel e Irán hoy? La respuesta honesta es, no lo sabemos del todo. Los analistas debaten, los profetas interpretan, los políticos calculan, los soldados esperan órdenes, y en medio de todo eso hay madres que lloran a sus hijos, independientemente de su bandera. Hay jóvenes que mueren sin entender del todo por qué. Hay familias divididas por una historia que comenzó antes de que ninguno de ellos naciera, y si hay algo que la Biblia quiere que sientas después de escuchar todo esto, no es orgullo ni superioridad, no es la satisfacción de haber entendido el misterio, es compasión, es la compasión de alguien que ha entendido que todos somos hijos del mismo Padre humano, que todos vivimos dentro de fracturas que no causamos del todo, que todos necesitamos la misma reconciliación que ninguna política puede proveer. Abraham tenía 2 hijos, Dios amó a los dos están en la historia, los 2 tienen un destino, y quizás, solo quizás, el final de esta historia no sea la victoria de uno sobre el otro, sino el día en que ambos, juntos, reconozcan al Padre que los amó a los 2 desde el principio. Me pregunto si tú, que llevas tu propia historia de fracturas, de promesas parcialmente cumplidas, de relaciones que alguna vez fueron cercanas y que la vida fue distanciando, puedes ver en la historia de estas 2 naciones el espejo de algo que también vive dentro de ti, esa grieta entre lo que fue prometido y lo que fue experimentado, esa tensión entre el hijo que eras y el hijo que te convirtiste, esa pregunta que quizás nunca has formulado en voz alta, pero que vive en el fondo de tu alma. ¿Soy realmente el heredero de la promesa o soy el que fue enviado al desierto? La respuesta del Evangelio es radical. En Cristo no hay nadie enviado al desierto. Hay un pozo de agua que Dios abre en el momento preciso. Hay una voz que dice levántate. Hay una promesa que sostiene incluso lo que fue fruto del error humano. Eso no cancela el conflicto. Eso no resuelve la geopolítica, pero sí transforma la manera en que tú te paras frente a tu propia historia. Y cuando cambia la manera en que te paras frente a tu historia, empieza a cambiar la historia misma. Todo comenzó con Abraham, y Abraham comenzó con una decisión de creer, no con una certeza, no con una prueba, no con un mapa completo del futuro, sino con la decisión de confiar en una voz que le prometió algo que todavía no podía ver. ¿Puedes tú tomar esa misma decisión hoy? Porque esa es, en el fondo, la única pregunta que importa.